Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Es un gusto estar con ustedes acá hoy en la presencia del Señor. Saludamos a todos nuestros amigos que nos están viendo por las redes sociales. Un saludo muy especial a mi madre en Colombia, mis hijos, mis nietos y mis sobrinos en especial, y al pastor Germán también, mis hermanos, que sean bendecidos grandemente. Vamos a orar, hermanos, para colocar este tiempo en manos de Dios. Señor Jesús, Padre Celestial, te damos, Señor, la gloria y la honra a ti, Señor. Gracias, Señor, por este precioso momento. Gracias porque una vez más, Señor, tú nos vas a hablar hoy, Señor. Que seas tú hablándonos a través de la palabra tuya, Señor. Que yo sea una vasija, Señor, que tú usas, Señor, grandemente. Que las personas que hoy nos puedan ver, Señor, puedas tú hablarles a través de tu bendita palabra, Señor. Gracias, Papito Dios. Gracias, Espíritu Santo, por estar acá en este lugar. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo han estado el día de hoy? Espero que estén muy bien. Pues el tema que yo hoy les tengo es 5 maneras de escuchar la voz de Dios. Amén. Amén. Y la cita bíblica que tenemos, vamos a buscar Jeremías 29, 13. Amén. Amén. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Amén. Vamos a hablar, hermanos, hoy de cómo Dios nos habla. Dios es un Dios de orden. Dios es un precioso caballero que nos habla en nuestras vidas. Nosotros a veces en nuestro andar y venir no escuchamos la voz de Él, ¿cierto? Entonces a veces somos guiados por nuestras emociones, por nuestros temores, pero Dios es el que tiene el control de nuestra vida. Y nosotros muchas veces decimos, pero ¿cómo nos habla Dios? En primer lugar, Dios nos habla a través de su preciosa palabra, como dice en Jeremías, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. No podemos dejar, hermanos, a Dios en una segunda opción. Dios es nuestra primera opción. Amén. Cuando nosotros queremos tomar una decisión, al primero que debemos de buscar es a Dios, porque Dios no se equivoca. Dios tiene el control de todo. Dios va delante de nosotros, ¿sí? En cualquier decisión que tomemos, siempre tenemos que poner a Dios primeramente. ¿Cómo nos habla Dios? A través de su palabra. A veces nosotros no sabemos ni para qué camino coger. A veces en nuestro diario vivir decimos, bueno, voy a hacer esto, y muchas veces no escuchamos la voz de Dios, ¿cierto? Que hay veces Dios nos habla en nuestro interior. ¿Cómo nos habla Él? A través de su bendita palabra. ¿Qué debemos hacer? Buscar su palabra, porque Él no se equivoca. A veces nosotros tomamos decisiones por nuestras cuentas y no nos salen bien por esas decisiones que tomamos. En cambio, en Dios, cada decisión que se toma es buena, hermano, porque Él es el que nos va a guiar. Él es nuestro Padre, como cuando nosotros guiamos a nuestros hijos. Amén. 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 ¿Qué padre quiere que su hijo tropiece? Nosotros no queremos eso. Como padres, yo sé que acá hay muchos padres reunidos y sabemos que nosotros siempre procuramos darle el consejo a nuestro hijo, ¿cierto? Amén. Pero a veces nuestros hijos no nos escuchan. Así mismo pasa con Dios. Dios nos habla y nosotros a veces tomamos nuestras propias decisiones. Y cuando ya hemos tomado nuestras decisiones y nos va mal, ahí es cuando decimos, pero Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Sí? Amén. Pero no pensamos, Dios, no te tuvimos en cuenta para tomar esta decisión. Amén, hermanos. Amén. Vamos a buscar Romanos 10:17. Amén. Amén. Así que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios.
Amén. Amén. ¿Qué es la fe? Por el oír de la palabra de Dios. Yo busqué en Rema, que quiere decir en griego, significa la voz viva de Dios. Amén. Cada vez que lees la palabra de Dios, es la voz viva de Dios. A veces estamos tan vacíos que nosotros pensamos, Dios no nos escucha, pero Dios sí nos escucha. Dios es lámpara a los pies de nosotros, ¿sí? Y el Espíritu Santo vive en este libro y anhela escuchar, que nosotros lo pongamos en práctica, que nosotros le busquemos. Amén. Amén. Vamos a buscar Primera de Reyes 19, 11, 12. Y la segunda es la voz que nos guía suavemente. Él es un Padre amoroso. ¿Ya la tienen? La Primera de Reyes 19, 11. Amén, cuando la tengan. Amén. Entonces Él dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Esa es la voz de Dios. Amén. Apacible, delicada. Amén. La voz de Dios, Jehová tiene una voz tan tierna, Él nos ama tanto, que a veces nosotros creemos que es porque gritamos. No, Dios nos habla suavemente. Amén. Suavemente está Aleluya. con nosotros. A veces nosotros tenemos oídos físicos, pero Él nos da esos oídos, ¿qué? Espirituales. Amén. Cuando usted escucha la voz de Dios, usted sabe cuando Dios le está hablando. Amén. Amén. Así es, amén. Él nos da también los ojos espirituales también. Amén. La promesa del Espíritu Santo es que mis ovejas escuchen mi voz y nosotros vamos ante ese pastor, ¿cierto? Que es Dios. Él es el que nos está guiando día a día en el camino, con Amén. amor, con sabiduría, con paciencia, porque Dios tiene mucha paciencia con nosotros. La voz de Dios siempre ama, la voz de Dios no juzga. Cuando escucha usted una voz que lo está juzgando, que le está metiendo temor, no es de Dios, es de parte del enemigo. Porque la voz de Dios nos da confianza, nos da sabiduría, nos Amén. da templanza. La voz de Dios nos hace firmes. Amén. Cuando usted tenga temor de hacer algo, no lo haga, porque la voz de Dios da paz. La voz de Dios nunca nos deja tener intranquilidad. La voz del enemigo sí. Cuando nosotros a veces queremos hacer algo y que queremos hacer un negocio o tomar una decisión, si usted no siente paz en su corazón, no lo haga, porque Dios es el que pone el querer como el hacer. Cuando yo no sé, amigo que me está viendo ahorita, si tiene que tomar alguna decisión o en estos momentos quiere tomar una decisión y Dios le está hablando a su vida, sienta paz. Si usted lo hace con paz y gozo, es la voz de Dios. Porque a veces decimos, Dios me habló y Dios no ha hablado. Dios habla a través de su palabra. Dios no se equivoca en la palabra. Su voz va conforme a su palabra. Amén. Amén. Y la tercera es a través de su paz. San Juan capítulo 14 del 26 al 27. Amén, cuando lo tengan. Amén. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La herencia que Jesús nos dejó fue la paz. Amén.
donde tú y yo vamos a vivir en paz, sin temor. Dios que guía la paz. ¿Por qué? A veces nosotros vemos que hay esas barreras, ¿cierto? Donde no hay paz, sobre todo lo podemos ver en nuestros gobiernos, ¿cierto? Vemos en el gobierno de Venezuela todo lo que pasó Venezuela, no había paz, no había tranquilidad, ¿sí? Si mi pueblo se humillare, pero nadie escucha la voz de Dios, todos hacen lo que quieren hacer por su propia voluntad. Lo podemos ver en el libro de Ruth, ¿cierto? Vemos cuando Ruth, ellos se fueron a un pueblo, a Moab, ¿sí? Y estaban allá, y allá perdieron todo. Cuando Noemí decide volverse, les dice a ellas, pues ella se quiere volver sola. Y le dice Ruth, no, yo te acompaño, el mismo Dios tuyo va a ser el mismo Dios mío. Y ella es valiente y se va con ella, ¿cierto? Y dejan Moab. Así a veces nos pasa a nosotros. A veces vamos a lugares donde no está la bendición de Dios y creemos que ahí va a estar la bendición. Esto pasó con Ruth, y mire Ruth, por ser obediente, mire lo que pasó. Noemí estaba amargada, Noemí se le cambió el nombre, le colocaron de nombre Mara por su amargura, por todo lo que había pasado, por todo lo que había perdido. Amén, hermano. Amén. Y muchas veces nosotros nos dejamos llenar de esa amargura, porque a veces perdemos por decisiones que tomemos por nosotros mismos, sin la voluntad de Dios, perdemos. Amén. Amén. Hay decisiones que a veces nos cuestan a nosotros, pero esas decisiones solo las puede dejar el Señor Jesús, el Padre Amén. Celestial, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí, Señor. Amén. Amén. Vemos la cuarta, que es a través de las circunstancias, puertas abiertas y puertas cerradas. Busquemos Apocalipsis 3:7. Amén. Amén. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Amén. Amén. ¿Qué podemos ver en esto? Dios es el que nos abre las puertas. Cuando Dios te abre una puerta, todo se te va a dar. Cuando Dios cierre una puerta, hermano, que Él la cierre, no toque, porque el Señor no la va a abrir. A veces nosotros decimos, pero ¿por qué? Si yo pensaba que esto era lo que me iba a salir, y esa puerta, insistimos, y cuando nos damos cuenta, ¿por qué era que Dios había cerrado esa puerta? ¿Por qué no la quería abrir? Dios no la va a abrir, Dios la cerró. Si usted lo hace es porque usted lo quiere hacer, y cuando ya nos vemos en el problema es donde decimos, caemos en cuenta por qué esa puerta se cerró. Dios nos libra muchas veces de muchas males, de muchas cosas que nos pueden pasar a nosotros, a nuestra familia, en nuestros negocios, de decisiones que a veces toca tomar. Yo me acuerdo que para yo venir a este país, yo me presenté sola para una visa, y yo decía, Señor, si es tu voluntad que yo venga a este país, que yo vaya a este país, ábreme la puerta, y si no, ciérreme. Y muy posiblemente me hubieran podido decir no, porque me presenté sola, pero me abrió esta puerta porque Dios quería que yo estuviera en este lugar, y ahorita sé los propósitos que Dios tenía para mí y para mi familia. Amén. Porque le doy la gloria a Dios de que yo pueda predicar su palabra, de que yo pueda hablar su palabra. Para mí es un privilegio grande. Ustedes no saben el privilegio que me da poder hablar la palabra de Dios, poder decir lo que Él me habla para poderlo transmitir, lo que yo siento en mi corazón cuando estoy preparando una palabra que Él me está dando. Amén, hermanos. Entonces, ese es el Dios que nosotros tenemos, el Dios amoroso, el Dios tierno, el Dios que no nos va a juzgar. Él no nos juzga. Él no nos coloca carga en nuestro corazón. Él no nos deja soportar algo que nosotros no podamos llevar. Él sabe hasta dónde nosotros aguantamos. Amén. Amén. Vamos con el 5. Nos habla a través de personas.
Vamos a buscar Proverbios 11:14. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Amén. Amén. A veces creemos que Dios no nos puede hablar por medio de las personas. Sí, hermano, Dios sí nos puede hablar por medio de las personas. A veces usted está esperando esa respuesta y llega de la persona menos esperada que le va a dar esa voz que usted dice: esa es la paz que yo necesito, este es el mensaje que yo necesito. Tenemos que estar atentos cuando Dios manda una persona a llevarnos un mensaje. Estar atentos y comenzar a conocer la voz de Dios y del Espíritu Santo que se mueve, ¿cierto? Porque Él por eso dijo que dejaba al Consolador. ¿Y quién era el Consolador? El Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, esas son las 5 cosas que Dios nos puede hablar, ¿cierto? Las 5 maneras como Dios nos puede hablar. Pero también, ¿qué impide escuchar la voz de Dios? Hay 3 cosas que impiden escuchar esa voz de Dios, lo que Él quiere hablar a nuestra vida. La primera es la incredulidad. Hebreos 11:6. Amén. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Amén. Otra vez nos habla el Señor de fe. La incredulidad, a veces no creemos que Dios puede hacer algo sobrenatural en nuestras vidas. A veces estamos acostumbrados a ver el milagro ya. No, con Dios es un proceso. Dios le place darte el milagro cuando tú en realidad estás preparado para recibir ese milagro. Si en realidad estás preparado para recibir la bendición. Dios no te va a dar una bendición en la cual tú no estés preparado. Y si tiene incredulidad, menos. A veces ya va a llegar la bendición y nosotros por no creerle a Dios la perdemos. El enemigo viene y nos la roba. Amén. Amén. Hay veces que nosotros, el enemigo nos habla: tú no puedes, no lo puedes hacer. Pero hoy Dios nos dice: sí lo podemos hacer, con Él sí podemos lograr y vencer cualquier batalla. Para Dios no es nada imposible, hermanos. Yo en esta pandemia del COVID, yo me pongo a pensar: si todos nos humillamos a la presencia de Dios en un clamor, orando día y noche, el Señor escucha nuestra plegaria. Amén. Y para Dios no sería imposible. No hay ninguna vacuna que nos quite ese virus, sino solamente la presencia de Dios y la oración. Amén. Amén. Si todos unánimes estuviéramos orando, pero a veces es necesario que pase. ¿Para qué? Para que creamos que hay un Dios grande, maravilloso. Amén. Amén. El segundo es la desobediencia. El pecado impide que hables con Dios. Cuando tú tienes pecado, es imposible hablar con Dios. A Dios no le agrada el pecado. Si tú vas a buscar a Dios y tiene pecado, tú tienes que limpiarte primero, hablar con Él, que te ayude, ¿sí? Que te saque de todo eso que a veces te cuesta, que te limpie. Si tú en estos momentos, no sé, con qué has luchado constantemente, una lucha constante en dejar algo, que no lo has podido dejar, y se ha detenido la bendición por ese pecado. ¿No te han salido las cosas? ¿Por qué? Porque no las has podido dejar. Pídele a Dios sabiduría, pídele a Dios entendimiento y que te dé fortaleza para poder dejar ese pecado. Amén. Amén. El tercero es: no escuchamos la voz porque estamos afanados y no tenemos tiempo para Dios, hermano. Por eso a veces no escuchamos la voz de Dios.
por andar corriendo, por los afanes de la vida, por los trabajos. A veces no queda tiempo ni para hablar. A veces estamos cansados, pero Dios nos va a dar nuevas fuerzas. ¿Cómo quiere que Dios le hable si no hable la Biblia? En la Biblia es que Dios nos habla, a través de su palabra. Pero si no hay tiempo para leerla, ¿cómo nos va a hablar? ¿Cerrado? No nos va a hablar de él. Yo siempre que antes de abrir la palabra de Dios le digo al Espíritu Santo que me hable. ¿Qué quieres hablarme hoy? Y todos los días, hermano, el Espíritu Santo a uno le habla. Y no solamente, a veces cuando uno va, uno siente como una voz que le habla, que le dice. Es el Espíritu de Dios. Yo no sé si solo me pasa a mí, pero cuando yo comienzo a preparar la palabra, el Señor me está hablando constantemente, me está diciendo, antes de hablar, y me llegan las voces, me va hablando, vas a hablar esto, porque mi pueblo necesita. Y yo sé, hermano, yo puede que yo me equivoque porque yo soy humana, ¿cierto? Pero yo estoy aparada acá es por la misericordia de Dios. Amén. Porque a Dios le place de que yo hable su palabra. ¿Sí? No es por mí, no, nada, no. Y le doy una bendición a los pastores que me dan la oportunidad de dar la palabra de Dios. Amén. Amén. Tenemos que estar muy atentos porque hoy en día el enemigo está a la acechanza. El enemigo no quiere dejarte dormir. El enemigo te crea el insomnio, la duda, la incertidumbre. Todo eso hace el enemigo para que tú no escuches la voz de Dios. ¿Cuántas personas no pueden dormir porque no tienen paz para dormir? Están tan cargados cuando el Señor dice, deja mis cargas a mí. Suelta esa carga que tienes atrás y déjasela al Señor. Él va a llevar todas las cargas. Nosotros preocupémonos por su evangelio, preocupémonos por su casa, que lo demás es añadidura. Amén. Lo demás viene sin nosotros preocuparnos, hermano. Mire, ahorita en estos tiempos yo creo que hay más comida que ni cuando no teníamos el virus. Hay bastante, el Señor. Yo digo, Señor, tú multiplicas. Hoy estábamos acá en la iglesia, estábamos repartiendo en los mercados y decíamos, yo decía qué bendición que hasta que sobre y abunde, porque así es. Para todos hay, hermanos, para todos. Ese es el Señor, Él manda el maná sin necesidad de nosotros esforzarnos. ¿Sabe qué nos dice? Hijos míos, estén atentos a mi voz, búsqueme, hábleme, porque a veces no le hablamos a Dios. A veces nosotros nos quedamos callados y no hablamos palabras para bien, sino nosotros mismos nos enlazamos con nuestras propias palabras. Nosotros decimos no, ya estamos diciendo no de antemano. Amén. Cuando la bendición de Dios es grande, cuando la bendición de Dios te acompaña día y noche, porque Dios no te desampara. Y aún así, a veces estamos renegando contra Dios. No estamos conformes con nada. Nada nos place. ¿Sí? Porque nosotros los humanos somos así. Nada nos llena. El único que llena nuestra vasija de amor es Dios, Cristo. Él es el único que va a llenar tu vasija de amor, de paz. Y sobre todo, hermano, en este tiempo de mucha sabiduría, porque vendrán muchos engañadores. Entonces tenemos que estar atentos a la voz de Dios. Amén. 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 Vamos a orar, hermanos, por la palabra. Señor Jesús, Padre Celestial, te doy gracias, precioso Dios, por el mensaje que nos has dado, Señor. Danos paz, danos sabiduría, Señor.
y sobre todo danos fe, Señor, fortaleza, Sí, Señor. Señor. Ayúdanos, Señor, para tomar decisiones, Señor. Hoy te pongo la vida a mis hermanos, de los que nos están viendo, Señor. Si alguno tiene que tomar una decisión, Señor, fortalécelo, Señor. Guíalo, Señor, en tu presencia, Señor. Que te busque, Señor. Que seas tú, Señor, el que das el primer paso delante de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque una vez más, Señor, nos damos cuenta que sin ti no somos nada, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor. Danos fuerza, Señor. Ayúdanos, Señor, para que seas tú, Señor, llenándonos, Señor. Sé tu lámpara a nuestros pies, Señor. Alumbra nuestros caminos, Señor, Padre de la gloria. Alumbra los caminos de nuestros hijos, Señor, Padre. De nuestros hermanos, Señor. Y si alguien tiene que tomar una decisión, Señor, tú hoy le vas a dar la paz, Señor, que sobrepasa cualquier entendimiento, Señor, para que tome esa decisión, Señor, que has esperado grandemente, Señor. Dale sabiduría, Señor, en tu precioso nombre. Sí, Amén Señor, y amén.